versículo 5 tenemos un pedacito bien pequeño de la Navidad aquí en Hebreos. Fíjense cómo comienza y dice, por lo cual, entrando en el mundo. Es ahí donde tenemos la Navidad, un pequeño pedacito de Navidad en hebreo, porque a eso se refiere a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Hebreos capítulo 10, versículo 5. No sé si en sus Biblias ustedes ven que aquí ahora hay un margen. Eso indica que está señalando una profecía o otra parte de las Escrituras. ¿Cuántos en sus Biblias tienen el margen? La mayoría de las Biblias tienen el margen en las palabras que entran. Okay, eso es señal en su Biblia de que se está mencionando, o sea, una profecía, o sea, otra parte de las Escrituras. Y en este caso se menciona al Salmo 40, los versículos del 6 al 8. Ahora, noten cómo dice, porque hay que explicar algo aquí. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora, si vamos sin desmarcar ahí Hebreos al Salmo 40, okay, o sea que está mencionando este Salmo. El Salmo 40, el versículo 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Dirá, pero ¿cómo es que si está mencionando el Salmo tiene palabras diferentes? ¿Okay? Aquí se encuentra una variante a lo que el autor menciona, más me preparaste cuerpo. Más bien es una paráfrasis interpretativa del texto hebreo. O sea, esto es lo que quiere decir prácticamente, que por el oído entra el mandamiento y con el cuerpo se cumple. O sea, está mencionando prácticamente la verdad central de esta pequeña porción de estos 5 versículos, que es la importancia de escuchar y obedecer. O sea, por eso es que encontramos en el Salmo 40, has abierto mis oídos, y aquí, más me preparaste cuerpo. ¿Okay? Repito de nuevo, es una paráfrasis interpretativa del texto hebreo. ¿Okay? Quiere decir que por el oído entra el mandamiento, con el cuerpo se cumple. En hebreo se usa el mismo verbo para oír y obedecer. Okay, lo que se está poniendo de relieve aquí es la voluntariedad de la obediencia. El caso es que lo que se quiere decir es que el cuerpo que fue preparado por Dios se devuelve a Dios como un sacrificio vivo para ser utilizado en servicio obediente a Él. Por eso dice, entrando en el mundo, está hablando de la forma humana. Esa forma humana que Jesús ocupó, ese cuerpo que fue preparado para Él, se devuelve a Dios en sacrificio de obediencia. ¿Okay? Esa es la manera de interpretar estos versículos. Y si usted lee también, para solamente referencia, Isaías 50, del 4 al 5, habla también de lo mismo. La obediencia de todo corazón es el sacrificio que Dios desea realmente. El sacrificio a través de la obediencia fue lo que Él recibió perfectamente de parte de su Hijo cuando Él vino como siervo al mundo. Se mencionan también, por ejemplo, versículo 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dice, se mencionan 4 tipos de ofrendas aquí: sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones. O sea, 4 tipos de sacrificios en estos 2 versículos. ¿Okay? O sea, para cubrir todos los tipos principales de ofrendas que estaban prescritos. Cualquier tipo de sacrificio de animal como ofrenda. Recuerda muy bien que en una de las lecciones de Hebreo dimos la diferencia entre sacrificios y ofrendas. Las ofrendas son las que se hacían con la harina, o sea, tenían que ver con comida. Los holocaustos eran las ofrendas que se hacían por el pecado.
O sea, habían ofrendas de paz, ofrendas de harina, ofrendas por el pecado, ¿ok? Y la expiación, ¿okay? Que es la ofrenda por el pecado. Recuerden, repito una vez más, una vez al año. ¿Entienden la diferencia? ¿Por qué se menciona 4 tipos aquí dice, sacrificio y ofrenda no quisiste? ¿Okay? Sacrificio, repito, para que ustedes puedan entender, cualquier tipo de sacrificio de animal que era como ofrenda de paz. Ofrenda, todo lo que tiene que ver con la comida, ofrendas que se hacían con comida, con harinas. El 6, holocaustos y expiaciones. Ya saben que holocaustos son ofrendas por el pecado que hacían los individuos, ¿okay? Cuando presentaban sus propias ofrendas. Y las expiaciones es la que se hacía una vez al año. ¿Están entendiendo la diferencia? Porque se mencionan más o menos generalizando todos los sacrificios que marcaba el ritual levítico. Pero lo que está diciendo aquí es que todos esos sacrificios, todas esas cosas, dicen, no te agradan. ¿Okay? Dice 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El contraste que está haciendo el autor no es entre sacrificio y obediencia, sino entre el sacrificio involuntario de los animales y el sacrificio en el cual entra la obediencia. ¿Okay? Quiero explicar muy bien esto. Todas estas ofrendas y sacrificios que está mencionando aquí se hacían a través de animales. Estoy seguro que si le preguntaban a una oveja, ¿quieres que te degolle? Seguro que decía que no. O cualquier tipo de animal. En otras palabras, eran ofrendas involuntarias. Yo estoy seguro que los animalitos presentaban defensa, por lo menos pataleaban o gritaban. ¿Cuántos han experimentado matar a un animal? Vaya mano, el animal presenta su defensa. A mí me ocurrió también, a mí me ocurrió pequeño. Yo tenía más o menos como unos 9 años y fui a matar un conejo. Lo amarramos así por las orejas y le pegué el palo por la nariz. Y aquel conejito empezó a llorar como un niño. Como un niño, porque ni le había dado duro, ni se movía, ni nada. Porque me estaban enseñando. En Cuba había que matar animales para comer. Ustedes están diciendo pobrecito porque en el supermercado ya están las piezas picaditas y limpias. Pero en Cuba había que matar para comer. ¿Ok? Y las gallinas le hacían así con el cuello y pataleaban. Y seguían corriendo. Exacto, pero aquí no. Aquí tenemos el pollito de pobre ya limpiecito hasta con la grasa untada. Menciono algo de los que han matado. El carnero llora. Sí. Bueno, en fin y al cabo, hermanos, los sacrificios eran de animales involuntarios. ¿Okay? Comparativo ahora al sacrificio de Cristo, que Él sí se dio voluntariamente. Ese está hablando. Acuérdense que todo hebreo está marcando diferencias entre el antiguo pacto con el pacto que tenemos ahora, y específicamente ahora está mencionando el carácter voluntario con que Cristo ofreció su ofrenda en obediencia. ¿Okay? Por eso es que menciona aquí y empieza con la encarnación. Nosotros sabemos que voluntariamente Jesús dejó su trono en gloria, ¿okay? Para venir a encarnar como un ser humano y ser contado entre los pecadores. Que de todo el sufrimiento que Cristo pasó, para Él lo peor fue haber sido contado entre los pecadores, siendo Él el 3 veces santo. Por eso dice, entrando en el mundo, tú me preparaste un cuerpo. Está sugiriendo la encarnación del Hijo de Dios. Y esta entrada al mundo fue un acto de sumisión a la voluntad de Dios. Ustedes saben que hacer la voluntad de Dios prácticamente resume toda la vida de Jesucristo. Así que la obediencia expresa la esencia del sacrificio que Dios desea. Vamos a perseguir esa idea
porque es donde vamos a poder hallar la aplicación a nuestras vidas de lo que el Señor está tratando de decir aquí. Noten cómo dice en versículo 7, como en el rollo del libro estaba escrito de mí. Pero si usted vuelve al Salmo 40, hay una frase aquí que no está mencionando el autor de Hebreo, que la está omitiendo, donde dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Ustedes pueden ver el Salmo 40, versículo 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Después de decir, en el rollo del libro estaba escrito de mí, dice, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ustedes ven como en el Salmo, él dice, no es que yo tenía que venir a ser el Hijo de Dios. No es que yo estaba obligado a hacer esto que tenía que hacer porque ya mi Padre me lo tenía destinado. Sino que dice, eso yo lo hice, pero lo hice con agrado, con voluntad propia. Es la diferencia de hacer algo por obligación y hacer algo por voluntad en obediencia. El libro que se está refiriendo aquí es al rollo del libro, o sea, al Torá. El Torá en el judaísmo vino a significar la ley de Moisés y también las enseñanzas de los profetas. Quiere decir que Jesús está diciendo, como en el rollo del libro está escrito de mí, y ese rollo es el Torá. ¿Okay? Ya repito de nuevo, no solo la ley de Moisés, pero también las enseñanzas de los profetas. Quiere decir que esto era lo que Dios tenía prescrito para él. La voluntad de Dios establecida en el rollo del libro sería manifiesta en su obediencia. Por eso fue que Jesús varias veces en su ministerio, él repitió, para que se cumplan las Escrituras. Para que se cumplan las Escrituras. Un ejemplo de eso lo tenemos en Marcos 14, 49. Y repito, no era que Jesús tenía que cumplir porque ya estaba escrito, sino que era un deseo de él ardiente en su corazón el cumplir lo que estaba escrito. Si bien era la voluntad de su Padre, también era su propia elección espontánea. Quiere decir que esto hace que el sacrificio que Cristo asumió fuera aceptable delante de Dios. Ahora, en comparación con los otros sacrificios, animales involuntarios y también personas que lo llegaban a ofrecer porque era un ritual, un simple ritual ceremonial, se habían perdido por completo el propósito de por qué se hacían esos sacrificios delante de Dios. Entonces, por eso es que nosotros encontramos capítulos enteros como Isaías capítulo 1, mencionando a Dios como Él detesta todo ese tipo de sacrificio. Algo que Él mismo fue el que inició y Él mismo programó, como hemos dicho anteriormente, para que sea prefigura de Jesucristo, pero llegó a ser detestado por Dios. Porque había perdido completamente toda esencia y todo sentido de obediencia. Dicen las palabras del versículo 8 al 9, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, no voy a repetir las 4, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Con esto se está abrogando completamente el antiguo culto sacrificial. Por eso es que nosotros hoy día no tenemos que proceder a todo ese proceso bien complicado que había antes. ¿Y por qué no tenemos que proceder a ese proceso tan complicado? Porque Cristo cumplió con toda justicia. Y Cristo dijo, fíjese, quita eso para que venga esto. Quita ya eso. Por eso es que cuando querían judaizar a los cristianos, Pablo se enojó de la manera que se enojó. Porque claramente en las Escrituras dice, quita eso. Yo no sé por qué hoy día hay gente que hasta se quiere hacer judío.
Sí, gente se quiere hacer judío. Cuando el Señor dice, quita eso, quita ya ese sistema, ya quítalo. Cuando el quítalo no significa ni el código moral, ni otras leyes que hay en el Antiguo Testamento que todavía aplican a nuestras situaciones. Pero está hablando, cuando Él dice, quita todo aquello, hermano, está encerrando toda ley y todo ritual que tuviera que ver con los sacrificios, con todo lo que se hacía en el tabernáculo y todo lo que se hacía en el templo. O sea, no quiere decir un divorcio con el Antiguo Testamento, como hay por ahí cristianos que están diciendo, no, ya nosotros no tenemos que ponerle atención al Antiguo Testamento porque estamos bajo el nuevo pacto, ahora estamos bajo el pacto de la gracia y tenemos que guiarnos por el Nuevo Testamento. No, Señor, en ningún momento. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que siguen vigentes hoy día para hoy. Lo que el Señor está aboliendo es este sistema que había dejado de cumplir cualquier propósito para con Dios. ¿Por qué es abrogado el antiguo culto sacrificial? Porque Dios no se agrada de estos sacrificios provistos por la antigua ley. ¿Por qué no se agradaba a Dios? Porque tenía que estar implicada la voluntad en la obediencia de corazón. ¿Okay? Este antiguo orden se reemplaza por uno nuevo, inaugurado por la perfecta obediencia de Cristo a la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, Él dice, aquí vengo a hacer tu voluntad. Esa era la característica del ministerio de Cristo. Fue la actitud de Cristo desde el principio hasta el final. Por eso es que aunque Cristo es 100% Dios, vemos cierta subordinación de parte de Él al Padre al Él estar cumpliendo con esta misión que Él mismo se ha entregado de corazón. Pero una vez que cumplió la misión, volvió a la posición que siempre tuvo con el Padre desde la eternidad. Y todas hay personas que no pueden entender esto. Pero es cierto que desde que Él nació hasta que Él murió, Él se dedicó a hacer la voluntad del Padre. ¿Se recuerdan cuando a Él lo encontraron en el templo? Que se había perdido. Y vinieron José y María y prácticamente le regañaron. Y Él dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. En otras palabras, mi ministerio, aún desde pequeño, es hacer la voluntad de Dios. Y a mí me impresiona mucho la oración de Jesús en Juan 17. Cuando Él hablando con el Padre, las últimas palabras prácticamente, que en esa oración donde Él le dice, Padre, yo te he glorificado. O sea, en todo lo que yo he venido a hacer, te he glorificado. Ya he terminado la obra que me diste que hiciese. A eso había venido Jesús. Dice el 10. En esa voluntad, ¿okay? Fíjense, cuando Él dice en esa voluntad, se está refiriendo ahora en ese sacrificio de Cristo que fue obediente, pero de una manera voluntariosa, o sea, fue de su voluntad. Como tuvo ese carácter voluntario, fue que fue aceptado por Dios. Por eso es que no puede haber otra cosa que no nos pueda salvar que no sea Jesucristo. No puede haber otro sacrificio, porque ese es el que acepta a Dios, porque fue un sacrificio voluntario. La mayoría de las personas que se desvían del cristianismo o siguen otras religiones piensan de que pueden tener cualquier tipo de acceso a Dios a través de otros medios. Yo escuchaba en estos días un video que le hacían una pregunta a un padre católico y le decían por qué razón había que ir a un purgatorio. Y él respondió y dijo, bueno, nosotros vamos al cielo por la sangre de Cristo. Cristo es el único que nos lleva al cielo, pero nosotros necesitamos un proceso de purificación. ¿Cómo tú vas a necesitar un proceso de purificación cuando ya tenemos la sangre de Cristo? Entonces, si nosotros necesitamos un proceso de purificación, ¿para qué rayo murió Cristo? ¿Para qué derramó su sangre? Entonces su sangre no es eficiente ni es eficaz. Que tenemos que nosotros entrar en un proceso de purificación
para entonces ser recibidos por el Padre. Qué ignorancia y qué falsedad, porque la Biblia lo que claramente está hablando aquí, no solamente como la sangre de Cristo es suficiente y nos purifica, sino que en esa voluntad, dice, ¿qué dice ahí? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Tenemos que ir a un purgatorio? ¿Tenemos que ir a un purgatorio a purificarnos? No, Señor. Sería contrario a lo que estamos acabando de leer en el versículo 10, donde dice, en esa voluntad somos santificados. O sea, Jesucristo proveyó perfección, algo que era inalcanzable sobre la base de los sacrificios antiguos. Ahora, si la base de los sacrificios antiguos, que fue lo que Dios estableció y le detalló a Moisés cómo debían hacerlo, ¿okay? Si todo aquello que es ineficaz, ¿qué queda para las otras religiones? ¿Qué queda para las otras religiones? El cumplimiento incluía la ofrenda de su cuerpo y claramente dice que lo hizo una vez para siempre. La santificación y el acceso a Dios se hacen posible a través del cuerpo de Cristo. O sea que cada vez que se hable de su cuerpo y de su sangre es para referirnos como un todo a su cuerpo encarnado, entregado a Dios en obediencia hasta la muerte. El sacrificio es perfecto. Como es perfecto, no hay que repetirlo. Es innecesario repetirlo. No podemos esperar que Cristo vuelva a repetir lo mismo que hizo hace 2000 años. Por eso que esperamos su segunda venida, pero ya su segunda venida va a ser completamente diferente. Ya no va a venir a sacrificarse en una cruz. Ya viene como rey a jugar, porque el sacrificio de él fue una vez y es suficiente. No tenemos por qué repetirlo. Por eso tampoco nosotros creemos que en una santa comunión nosotros nos comemos al cuerpo de Cristo y tomamos la sangre de Cristo. Porque ese sacrificio fue una sola vez y para siempre. Lo que nosotros hacemos es usar los elementos como símbolo de lo que ocurrió una sola vez y para siempre. Entonces, a través de Cristo, ahora nosotros podemos proveer un sacrificio agradable delante del Señor. Ahora, el énfasis que se está poniendo aquí en esta escritura es la importancia de la obediencia voluntaria. Y es lo que nos quiero llevar en los próximos 5 minutos a meditar ahora en nosotros. Que ya sabemos que Cristo, ¿verdad?, se encarnó, vino al mundo, ¿okay?, y con su propio cuerpo, voluntariamente, hizo el sacrificio por nosotros. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Creer, aceptar, recibir, arrepentirnos y presentarnos nosotros en sacrificio vivo delante del Señor en obediencia. ¿Okay? Nosotros somos salvos, no tenemos que hacer nada por nuestra salvación, nada más que creer en Cristo. Pero todavía se requiere de nosotros una obediencia, y una obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Si nosotros nos encontramos un cristiano que, muy emotivo él, que solamente alaba al Señor de corazón, ¿cuál va a ser el resultado? Nunca va a hacer nada por la obra de Dios. Nunca va a hacer nada. Si encontramos una persona de voluntad solamente, sin estar involucrado el corazón, tenemos esas personas que hacen mucho por la obra del Señor, pero de mala gana y con mala actitud. Entonces tenemos lo uno o lo otro. Gente muy emotiva, de mucho corazón para con Dios, pero su voluntad no está en obedecer la palabra. Pura emoción. Entonces, como su voluntad no está en obedecer la palabra, no hacen nada. Entonces está el otro lado. Los que tienen mucha voluntad, pero les falta la emoción en el corazón. Entonces, lo que hacen, lo hacen de mala gana. Por eso es que tiene que haber una combinación en nosotros de obedecer a Dios de corazón y con voluntad. Por eso es que la religión no es cuestión de estarla demandando en otros. ¿Okay? La religión usted no la puede imponer en otra persona.
Usted no puede obstinar a otra persona. Porque si la religión no es de corazón y de voluntad, en obediencia, no es aceptable delante de Dios. No la acepta Dios. Y en eso nosotros tenemos que meditar y pensar. Fíjense, Mark Twain, un escritor norteamericano, él dijo: no es lo que ignoro en la Biblia lo que me preocupa, sino lo que conozco y sé exactamente su significado. Fíjense, Matúa, qué palabras más sabias. No es lo que yo no conozco lo que a mí me preocupa, sino lo que yo sé y lo que yo sé que significa. Y él dice: no me preocupa tanto ni el Apocalipsis ni Daniel como me preocupan los 10 mandamientos y el Sermón del Monte, porque sé exactamente bien clarito lo que me está diciendo y tengo problemas con cumplirlo. Fíjense cómo él dice. Y es cierto. Es cierto. Hermanos, claramente el Señor nos ha dejado instrucciones. Y quiero dejar ya que terminemos con esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Queremos glorificar al Señor con nuestras vidas? Yo estoy seguro que si yo les pregunto a cada uno de ustedes, nosotros decimos sí. ¿Quién dice que no? Queremos glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Quién dice que no? ¿Okay? Yo puedo decir como Pablo, yo digo, yo quiero, pero a veces no puedo. Yo quiero, pero a veces las cosas que quiero hacer no son las que hago. O las cosas que hago no son las que quiero. Yo quiero. Que ya usted sabe, y el Señor nos deja claro hoy, que lo que Él busca, Él le agrada sobre toda cosa, sobre toda adoración, sobre toda cosa, es la obediencia de corazón y de voluntad. Que si Él en la palabra Él me dice algo bien clarito, yo lo entienda, yo lo aplique en mi vida y yo haga la voluntad de Dios. Para eso hay que orar mucho, pedir que el Espíritu Santo nos dé de su poder y de su ayuda. Y esto es específicamente lo que, por lo menos mi oración diaria. Señor, inclina mi voluntad para hacer tu voluntad. O sea, que me incline la voluntad que yo tengo dentro de mí, la incline a hacer la voluntad de Dios, porque es la manera de ser obediente. Es bien difícil, hermano. Es bien difícil hacer todo lo que la palabra de Dios nos pide. Tenemos un reto bastante grande delante. Y por eso que nuestra consagración, nuestra santificación es un proceso que va a terminar el día que yo me vaya de este mundo. Va a ser un proceso continuo, un desarrollo continuo, en tratar de hacer la voluntad de Dios. Pero lo importante es querer hacerla. Que en nuestro corazón esté el querer hacer la voluntad de Dios.